Hola amigos de Transpersonal Playa, mi nombre es Juan Antonio Aguilar Reyes, soy psicoterapeuta y tanatólogo y bueno, pues el día de hoy voy a responder a una pregunta que me hizo una paciente durante la sesión de terapia, que es, bueno, ¿y cómo sé? De alguna manera estábamos hablando acerca del proceso de duelo. Y entonces yo le decía que pues después de una pérdida hay un proceso de duelo, etcétera. Y bueno, me dijo, es que todos de pronto no sabemos en qué etapa estamos y por eso se nos complica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé en qué etapa del duelo estoy? ¿Sí? Entonces, claro, tiene toda la razón. Muchísimas veces nosotros ya, como vemos el problema con el paciente, nos vamos directamente a manejar el tratamiento y pues es muy importante que tú sepas como doliente después de una pérdida que de alguna manera sepas en qué etapa estás, cómo reconocer incluso. Hay un video por ahí que acabo de dejar que dice qué evitar hacer durante un proceso de duelo para que, bueno, una de las cosas es que, bueno, evites no escanear tu proceso, que sepas en qué etapa vas para que, bueno, de esa manera sepas si vas por un proceso sano o incluso te estás estancando en alguna de las etapas. Entonces, pero primeramente entender que el duelo es un proceso adaptativo. Es un proceso que va a surgir después de una pérdida. Y entonces, por lo tanto, si aparece después de una pérdida, no necesariamente la pérdida tiene que ser una pérdida física. Muchas veces puede ser una ruptura, puede ser incluso una pérdida material. Algunas personas llegan a perder su casa, ¿sí? Algunas personas llegan a perder incluso algo que era valioso para ellos y entonces claro que va a venir ese proceso adaptativo. E incluso perder nuestra propia salud. O sea, no necesariamente tiene que ser algo externo, sino puede ser algo de nuestro, ¿sí? Perder una extremidad, ¿sí? Y el dolor que vamos a transitar durante el proceso de duelo va a depender del tipo de pérdida por el cual estemos transitando. No es lo mismo que perdamos la casa a que perdamos a una persona importante. No es lo mismo que perdamos a una persona, a un familiar con el que ni siquiera teníamos un roce, ¿sí? A que sea una persona que era muy muy allegada a nosotros como nuestros padres, por ejemplo, o incluso la pareja o un hijo. Entonces de eso va a depender. Pero después de esta pérdida viene este proceso adaptativo. Y la primera etapa, chécalo, es la negación. La negación es como un mecanismo defensivo que te dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí? Incluso algunos otros teóricos lo ponen incluso como shock. ¿Sí? Que este puede ser antes o después de la negación, claro está. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta en la negación es que pareciera que no la creemos. No me la creo que he perdido esto, que es tan importante para mí. ¿Sí? Y creemos que no es cierto, como que nuestro cuerpo nos dice, no es cierto. ¿Cómo crees? No puede ser. ¿Sí? Entonces, de alguna manera nuestro cuerpo empieza a asimilar que algo muy malo acaba de pasar, claro está, o muy doloroso está por iniciar. Entonces la negación, claro que en algunas personas pues viene presentándose de algunas otras formas muchísimo más graves, pero bueno, eso ya lo veremos en algún otro de los videos. Otra de las etapas es la ira y la culpa. ¿Sí? Nos enojamos tanto por eso que perdimos, incluso ni siquiera por lo que perdimos, ¿sí? Nos podemos enojar con Dios, para quienes son creyentes, claro está. Nos podemos enojar con Dios. Vienen estas preguntas del por qué a mí. Nos empezamos a hacer muchísimas preguntas y es una de las cosas que es importante evitar. Hacernos tantas preguntas del por qué a mí y por qué no. O sea, de qué privilegios gozo yo,
en el universo para que a mí no me tenga que pasar esto? Y esto es una de las cosas importantes que es muy importante escanear, ¿sí? Y nos enojamos tanto que viene una tríada maléfica, ¿sí? Que es, me enojo conmigo, me enojo con el mundo y me enojo con eso que perdí, con esa persona que se fue, en el caso de una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿sí? Y entonces este mismo enojo nos hace desconectarnos del mismo proceso muchísimas veces, porque estamos tan concentrados en el enojo, en la ira, en la rabia que tenemos, que de pronto hasta somatizamos. Nos duele la cabeza, nos enfermamos, nos duele el estómago, ¿sí? Sentimos, he tenido pacientes que me dicen, es que no siento mi cuerpo, Toño, o sea, no sé qué está pasando conmigo, siento como que mi piel ya no sirve, ya no siente, mira, me toco y no sé, no siento. Y es porque el mismo proceso adaptativo está generando cosas en tu cuerpo. Y claro que de pronto va a parecer como que no estás sintiendo, pero si vamos contactando poco a poco, vas a ver que de alguna manera lograrás contactar con eso. Y viene incluso cierto grado de culpa en esa misma segunda etapa. Esa culpa puede ser porque de alguna manera quedaron cosas inconclusas con esa persona, no me despedí, no le pude decir cuánto lo quería o la quería, ni siquiera pudimos casarnos, yo me veía haciendo muchísimas cosas con esa persona y ahora ya no le tengo, y entonces, ¿no? De alguna forma, o en el caso cuando perdemos algo material, ¿no? Ya me veía yo en mi coche y resulta que perdí mi coche, ¿no? Ya me veía yo viajando a algún lugar en ese coche, ya me veía pintando esa casa de color azul y ahora la he perdido, ya no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, o en el caso del trabajo, no sé, o sea, muchísimas cosas pueden pasar en esta etapa. Luego sigue una etapa que sinceramente me parece a mí muy incluso divertida, por así decirlo, porque de alguna manera, en el caso por ejemplo de las rupturas, no por minimizar obviamente los procesos de nadie, sino la forma en la que lo hacemos, porque en el caso por ejemplo de las rupturas amorosas, son las chicas que se terminan en la negociación, es como una manera de que yo quiero hacer un trueque para a ver si puedo todavía recuperar eso que perdí, ¿sí? Entonces, o incluso para darle un gancho al hígado a esa persona que acabo de perder, ¿no? Entonces, en el caso de una ruptura amorosa se ve así. La chica que se viste así, se arregla súper glamurosa y se va a pasear enfrente de la casa del ex para que vea lo que se está perdiendo, ¿no? Pero en el fondo, eso hay un doble mensaje, es un mira de lo que te estás perdiendo, así es que tú sabes si no me quiero recuperar, ¿sí? De alguna forma. Entonces, ve cómo, de ahí que yo decía, es divertida. No tan divertido, claro, en el caso de las personas que pierden es una pérdida física, pero en esta negociación puede llegar el caso de que hasta incluso vayan con brujos, curanderos, o en algún momento un familiar, cuando perdió a su hijo, decía, a mí me dicen tanto que existen los fantasmas, y si existen, a mí a veces me gustaría que mi hijo se me apareciera para que yo pudiera hablar por última vez con él. Entonces ve cómo esta negociación nos lleva a este grado de querer negociar, es no quiero perder eso, ¿sí? Quiero hacer algo para obtener, aunque sea un cachito de eso que acabo de perder, porque es tanto mi vacío que no puedo con él. Y entonces nos vamos a la siguiente etapa, que es la tristeza profunda. Y en la tristeza profunda, ¿qué crees que pasa? Que muchas veces incluso se llega a presentar como si fuera la depresión. Incluso podemos decir que es una depresión, pero no es una depresión patológica, no es una depresión clínicamente significativa, ¿sí? Sino es una depresión sana, porque es una manera en que tu cuerpo está limpiando, es una manera en que tu cuerpo está liberándose de todo eso
que siente durante este proceso, y entonces es como si arrancáramos de raíz todo eso que sentimos. No me refiero a olvidar, no podemos olvidar algo que en algún momento significó mucho, porque no nos duele generalmente, o muchas veces el dolor tiene que ver más, y te invito por ejemplo a ver mi blog en transpersonalplaya.com, donde hablo acerca del dolor que produce la pérdida, pero y cómo asimilarla, claro. Pero no es necesariamente esta tristeza por aquello que perdimos, sino por lo que significaba. Eso es lo que nos duele, lo que significaba para nosotros. Y entonces, claro que no lo vamos a olvidar, pero sí, cuando nos acordemos después, cuando lleguemos a la siguiente etapa, que es de la que te voy a hablar en un momento, ya ahora digo, me acuerdo y sonrío. Me acuerdo ahora, pero de lo que aprendí con esa persona. Me acuerdo de lo que pasamos juntos. Y entonces le agradezco esto, le agradezco el aprendizaje, le agradezco que me haya enseñado esto, lo otro. Y entonces, pero en esta etapa, en la tristeza profunda, pareciera que todavía no podemos ver eso, o incluso ya estamos asimilando que perdimos algo y entonces, pues ya ni modo, ¿sí? Recuerda que la tristeza, la emoción, es reflexiva. Por lo tanto, como emoción, tiene una función en nosotros, que es que tú puedas meditar todo eso que te duele para que lo integres. Y eso es lo grandioso de la tristeza. Y por último, la aceptación. Que en la aceptación viene el que ya ahora sabes que perdiste algo, sí, pero que te quedas ahora con todo lo aprendido. Y me acuerdo de él, y hay cosas que puedo hacer en su honor, y que ahora digo, ay, qué padre, qué bueno que él esté feliz, y ojalá que le vaya muy bien con la persona con la que está actualmente, ¿sí? Y bueno, no pude salvar mi casa, pero si pude esforzarme para hacer esa casa, entonces creo que puedo esforzarme para obtener una casa más, ¿no? O si perdí mi trabajo, bueno, pues pongo un negocio, ¿sí? Y entonces eso es aceptar la pérdida. Ahora ver los recursos que tengo después de todo esto que perdimos, ¿sí? Y entonces lo integramos. Es como si se asentara todo, de alguna manera. Y entonces eso nos ayuda a transitar muchísimo mejor por la vida. Y una de las etapas que algunos teóricos mencionan que debería ser importante integrarlo a este proceso de duelo es el perdón. Yo algo que trabajo mucho con los pacientes, así haya sido una pérdida física, una pérdida, incluso hasta si fue un objeto material, claro que le puedo pedir perdón por no haberte cuidado, porque no cuidé mi trabajo, porque a lo mejor o porque ni siquiera tenía que ver contigo y yo sentí que tenía que ver contigo y ni siquiera es eso, no sé, ¿sí? Pero de alguna manera es importante poder soltar, porque el perdón es soltar, poder soltar eso que perdimos, poder soltar eso que ya no tenemos, poder soltar eso que ya no queremos, incluso porque también habrá cosas que ya no queremos, como el dolor, como todo esto que nos lastima. Y entonces el perdón es una gran oportunidad que nos damos, y muchas veces no solo perdonamos para el otro, la mayoría de las veces perdonamos para que estemos mejor nosotros mismos, porque nos libera. Y esa es la manera en que yo te digo, si tú reconoces todo esto, sabrás en qué etapa del duelo estás. Y entonces, si de pronto te cuesta todavía y no lo puedes hacer por ti solo, pues acércate con los especialistas. Y en Transpersonal Playa contamos con muchos especialistas, y bueno, pues yo como tanatólogo puedo acompañarte en este proceso que, sí, no te lo niego, puede ser muy difícil. Bueno,
pues con esto cierro y bueno, te invito a visitar nuestras redes en Instagram, en Facebook y bueno, la página de internet transpersonalplaya.com. Nuestras redes sociales también todas aparecen como Transpersonal Playa y bueno, ahí puedes encontrar muchísimas cosas acerca de la clínica y bueno, también visítanos por si quieres iniciar un proceso terapéutico. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.